Si alguna vez has observado el cielo nocturno, has hecho un time-lapse o capturado los Star Trail, seguro que te has percatado de que todo parece girar en torno a un punto, y si te encuentras en el hemisferio norte también habrás notado que en ese punto hay una estrella, quizás la más conocida de todas, denominada estrella polar o Polaris. ¿Pero está realmente Polaris en el centro? ¿Lo ha estado o lo estará siempre? Y si no es así, ¿podemos percibir ese movimiento? Bueno, pues si me acompañas en este vídeo intentaré responder a todas esas preguntas. Pero antes que nada, saludos, mi nombre es José y esto es Sciensorama. Este es el primer capítulo de una serie que pretende explicar algunos detalles sobre el movimiento de las estrellas, con el objetivo fundamental de desmontar el argumento terraplanista de que esas mismas estrellas giran de manera solidaria alrededor de la estrella polar en un imaginario domo sobre una supuesta superficie plana. Decir lo contrario, ellos lo consideran un intento de vaciado espiritual. ¿Y qué significa esto? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, pero creo que es una forma un tanto absurda de buscar una cosmogonía que les haga sentir menos insignificantes colocándoles en el centro de lo que ellos denominan creación. Y yo no tendría ningún problema con esto si no fuera porque para justificar su visión del mundo usan la falsedad, la manipulación y las falacias como herramienta de trabajo. Veamos un par de ejemplos. The North Pole is the magnetic monopole center point, with Polaris, the North Pole star, situated directly above. Polaris is the only motionless star in the heavens, with all the other constellations revolving perfect circles over the Earth every night. Todas las estrellas giran en el firmamento alrededor de la estrella polar, Polaris, la cual está siempre fija encima del polo norte magnético. Al menos desmontar la afirmación de que la estrella polar está en el centro de giro es bastante fácil, tanto como buscar cualquier imagen de Star Trail y fijarse un poco. ¿Veis? Polaris se está moviendo como el resto de las estrellas. Si realmente la estrella polar fuera el centro de giro, deberíamos ver un único punto en el centro. Esto es algo obvio y que cualquiera puede comprobar. En este otro Star Trail del polo norte vemos como otras estrellas están incluso más cerca del eje de giro que la propia estrella polar. Y señor Ibáñez, ¿qué es eso de que la estrella polar está siempre fija sobre el polo norte magnético? Yo creo que de todos es sabido que el polo norte magnético y el geográfico no coinciden. Antes del uso masivo de satélites y sistemas electrónicos, se usaban cartas de navegación con la declinación magnética, que viene a ser el ángulo que hay que corregir, el norte que señala la brújula para conocer la dirección del norte geográfico. Por otro lado, en esta imagen podemos ver el desplazamiento del polo norte magnético hasta el año 2007. ¿Acaso vio usted la polar hacer un movimiento parecido? Pero volvamos al tema que nos ocupa. En este punto algunos argumentaréis que la distancia entre la estrella polar y el centro de giro es muy pequeña. Pero ¿cuál es exactamente esa distancia y cómo medirla? Pues busquemos datos sobre la estrella polar. Por defecto yo me iría a algún catálogo o atlas online como el Sinbad, pero yo creo que con la Wikipedia en este caso tenemos de sobra. Justo en la parte derecha podemos ver sus coordenadas, aproximadamente 2 horas 35 minutos de ascensión recta y 89 grados 16 minutos de declinación. ¿Y qué hacemos con estos datos? Pues veamos con un poco más de detalle cómo funciona este sistema de coordenadas. Esta es una carta estelar de la constelación de la Osa Menor, donde se encuentra la estrella polar. En ella podemos ver lo cerca que está del eje de giro, sí, ese punto donde se unen todas esas líneas. Cada una de ellas representa una zona donde la coordenada de ascensión recta tiene el mismo valor. Existe un punto de referencia desde donde medir la ascensión recta, que es el 0, para el cual se usa el punto de corte entre la eclíptica, que es el camino seguido por el Sol, y el ecuador celeste, y se mide en sentido horario. Por otra parte, los círculos representan las líneas de declinación constante que se mide desde el ecuador celeste hasta el polo, y que es positiva al norte y negativa al sur. Supongamos que queremos saber las coordenadas de la estrella delta de la Osa Menor, llamada Yildún. Pues medimos el ángulo desde el 0 de ascensión recta en sentido horario y su declinación desde el ecuador celeste. Como entre el ecuador celeste y el centro de giro hay 90 grados, para calcular la distancia angular entre el polo y Yildún habrá que restar 90 grados a su declinación. ¿Pero por qué unas coordenadas se miden en grados y otras en horas? Pues es una convención que tiene mucha utilidad. El día siderio equivale a 23 horas 56 minutos y 4 segundos aproximadamente, y es el tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos de una estrella por el mismo punto del cielo. Por ejemplo, el paso por el meridiano local, que es la línea que une el norte, el sur y el cenit al mismo tiempo. El tiempo siderio de Greenwich es como un reloj asignado al meridiano cero y que mide el tiempo en días siderios y que mantiene un valor de referencia, mientras que el tiempo siderio local será la suma del tiempo siderio de Greenwich y la longitud geográfica del observador, positiva hacia el este y dividido entre 15, que es el número de grados que hay en cada hora de ascensión recta. Pues bien, las estrellas que están cruzando de este a oeste el meridiano local de un observador en cada momento son aquellas cuya ascensión recta coincide con el tiempo siderio local.
Bueno, no perdamos el norte y volvamos a la medida de la distancia angular entre Polaris y el centro de giro. Para poner en contexto este valor vamos a necesitar una referencia. Sabemos que cada circunferencia tiene 360 grados y que cada grado está dividido en 60 minutos. Y cada minuto, a su vez, tiene unos 60 segundos de arco. La luna llena, por ejemplo, varía su tamaño aparente entre los 29 y los 34 minutos de arco, aproximadamente. Por simplicidad vamos a tomar un valor de 30 minutos o medio grado para su tamaño angular. Ahora volvemos a la página de la Wikipedia donde están las coordenadas de Polaris y para saber su distancia al centro de giro restamos 90 a su declinación y nos sale un valor de 43 minutos y 11 segundos de arco, lo cual es casi una luna llena y media, por lo tanto es una cantidad apreciable y no tan pequeña como muchos suponen. ¿Y ya está? Pues no exactamente, el tema es un poco más complicado. Encima de las coordenadas de Polaris en la página de la Wikipedia aparece el término época J2000. ¿Qué significa eso? Pues es el sistema de referencia en el cual se están dando las coordenadas, y sí tiene que ver con el año 2000. Como ya dije antes, el cero de ascensión recta se toma entre el punto de corte entre el ecuador celeste y la eclíptica, también llamado punto vernal o punto Aries. Y resulta que ese punto no se mantiene fijo, es un movimiento que se denomina precesión de los equinoccios. La precesión, como muchos ya sabéis, es el movimiento del eje de rotación de la Tierra que provoca que el punto Aries se desplace, recorriendo un ciclo completo en aproximadamente 26.000 años. El punto vernal estaba en la constelación de Aries hace 3.000 años, de ahí su nombre, y se ha ido desplazándose a Piscis, casi entrando en la constelación de Acuario en la época actual. Con lo cual, si el cero de ascensión recta cambia continuamente de posición, las coordenadas de las estrellas también lo hacen. Hoy en día podemos hacer ese cálculo para todas las estrellas visibles en una fracción de segundo, pero antes de que los ordenadores fueran una herramienta habitual, resultaba una tarea tediosa y los principales catálogos solo se actualizaban cada 50 años. Aquí tenemos dos cartas del Polo Norte, una de ellas extraída del Sky Atlas con las posiciones para las estrellas para el año 2000 y otra la del Atlas Coeli con esas mismas posiciones calculadas para el año 1950. Centrando y escalando correctamente ambas imágenes podemos ver las diferencias. Si el eje de rotación cambia, evidentemente no siempre estará apuntando, más o menos, como ya hemos visto, a la estrella polar, así que esa afirmación de que Polaris permanece fija en el centro de giro podemos decir que es absolutamente falsa. En esta imagen podemos ver el recorrido de ese centro de giro alrededor del llamado polo norte de la eclíptica a lo largo de varios milenios, lo que nos lleva a concluir que han sido o serán otras estrellas las que han ocupado u ocuparán ese lugar tan especial para los terraplanistas. Y hablando de terraplanistas, mientras grababa este vídeo tuvo lugar el primer encuentro Tierra Plana en Barcelona, España, dentro del cual había una conferencia sobre astronomía terraplanista. Bueno, astronomía puede decir algo, porque era más bien una mezcla entre datos astronómicos, astrología y conjeturas sin sentido. Veamos un extracto relacionado con el tema que estamos tratando aquí. Aquí podemos ver como todo, lástima, me ha fallado el vídeo del otro, que era más bonito. Aquí podemos ver como todo sigue igual. Allí tenemos el calendario del Dendera, uno de los calendarios más antiguos que se conservan, oficialmente del año 50 a.C., si bien hay un montón de profesionales, de historiadores, que dicen que ni en broma es de 50 a.C., que son muchísimo más antiguos. Pero es igual, se la vamos a comprar. Aquí en medio capaz que no se ve bien, pero está la Osa Menor con Polaris, todavía. Evidentemente siempre ha estado, siempre estará. Claro, hacer el inciso aquí que en esa época ya debería haber cambiado, teníamos que estar en la era antigua, en la era de Aries, donde coincidía signo con constelación. Por lo tanto, en ese movimiento de peonza no podría darse que la Osa Menor indicara el norte polar, porque por el mismo movimiento de peonza debería haber cambiado, como nos dicen que pasa, pero claro, como siempre nos dicen que ha pasado, o pasará a futuro, ya te he dicho que vengas de aquí 10.000 años y lo compruebes. Bueno, yo creo que ya lo hemos comprobado, pero parece que se escuda en el hecho de que es un fenómeno muy lento para argumentar que no lo podemos comprobar. De hecho lo es, pues pongamos algunos datos en contexto. Como ya hemos visto antes, la distancia angular entre el Polaris y el polo norte celeste para el año 2000 es de poco más de 43 minutos de arco. Si hacemos el cálculo para 1950 es de 57 minutos de arco, que es casi un grado o 2 lunas llenas. ¿Y qué pasará en el futuro? Pues entre el año 2000 y el 2019, que es la fecha de publicación de este vídeo, Polaris se habrá acercado otros 5 minutos de arco al polo norte celeste y se acercará hasta el año 2105, donde la separación mínima será de poco más de 27 minutos de arco y medio, que es un poco menos del diámetro aparente de la luna llena. Por otra parte, la imagen que utiliza para sostener su argumento no muestra ninguna información relevante. Si el calendario de Dendera es muy antiguo y fascinante, pero aquí no vemos ninguna estrella, solo figuras de las constelaciones, y aunque se dice que la Osa Menor está ahí en el centro, las interpretaciones de los egiptólogos dicen lo contrario, mostrando a Zuban, una estrella de la constelación del Dragón, como estrella polar.
Yo no voy a entrar a valorar estas interpretaciones y voy a buscar otros mapas estelares antiguos, quizás no tan antiguos, pero con suficientes datos como para poder realizar una medición con una exactitud significativa de la distancia angular entre Polaris y el polo norte celeste. El primero de ellos, dibujado a finales del siglo XVII por el cartógrafo holandés Frederik de Witt, al igual que el calendario de Dendera, muestra de manera colorida las figuras de las constelaciones, y además contiene las posiciones de las estrellas más brillantes del firmamento, incluida Polaris. Pero además también tiene una escala en grados en la parte derecha. ¿Y cómo sabemos que son grados? Pues el autor tuvo a bien colocar también la posición del polo norte de la eclíptica, y sabemos que la distancia entre ese punto y el polo norte celeste son aproximadamente 23 grados y medio. Si medimos esa distancia y la transportamos hasta la escala, vemos también un valor de 23 grados y medio. Bien, ahora medimos la distancia entre Polaris y el polo norte celeste y también la comparamos con la escala, lo que nos da un valor de entre 2.5 y 3 grados aproximadamente. ¿Casualidad? Veamos otro. En este caso, uranometría, publicado también en el siglo XVII por el astrónomo alemán Johann Bayer, y fue el primer atlas en cubrir todo el cielo. Seleccionamos la carta de la Osa Menor y si nos fijamos en la parte inferior también tenemos una escala, pero ahora el señor Bayer nos facilita el trabajo colocando los números correspondientes. Así que podemos saber que cada sección de la escala equivale a un grado. Medimos la distancia Polaris y la transportamos a la escala y también obtenemos un valor de entre 2 grados y medio y 3 grados aproximadamente. Podemos colocar nuestra luna llena y escalándola correctamente, de tal manera que 2 lunas llenas cubran un grado, podemos superponerlas entre la distancia entre el polo norte celeste y Polaris y podemos hacernos una idea de lo lejos que estaba la estrella polar del centro de giro hace aproximadamente 400 años. Evidentemente el cambio debido a la precesión afecta a todas las estrellas, no solamente a Polaris. Aquí podemos ver una animación y el desplazamiento ocurrido entre el año 2000 y 2019 y así queda claro que aunque es un proceso muy lento, es apreciable durante el promedio de vida de una persona. Finalmente también queda claro que Polaris no tiene nada de especial y que dista mucho de permanecer fija tal y como afirman los terraplanistas. Pero, ¿es la precesión la única fuente de movimiento aparente de las estrellas? Pues si conoces la respuesta, déjala en la caja de comentarios. Dejando a un lado por ahora el tema de la Tierra plana, ¿te has preguntado alguna vez cómo sería el cielo desde otros planetas del sistema solar? ¿Cuál sería el polo norte celeste en cada uno de ellos? Pues existe un grupo de investigación de la Unión Astronómica Internacional dedicado a estudiar las coordenadas cartográficas y los elementos rotacionales, y que publican cada 3 años una actualización de los datos de dónde apuntan los ejes y las velocidades de rotación de cada uno de los planetas y sus variaciones en el tiempo. Vamos a suponer que nos encontramos sobre la superficie de uno de estos planetas a una latitud y a una longitud determinadas. Bueno, en algunos casos, como en los gigantes de gas, no queda claro cuál es esa superficie, así que digamos que nos ponemos a una distancia de su centro igual a su radio medio. Y lo mismo ocurre con la velocidad de giro. En el caso de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, vemos corrientes de gas que se mueven a diferentes velocidades. En este caso, se utilizan las variaciones cíclicas en el campo magnético de cada uno de ellos para identificar las velocidades de giro. Pues empecemos del interior del sistema solar al exterior. Primero Mercurio, cuyo eje de rotación apunta a la constelación del Dragón, muy cerca del polo norte de la eclíptica terrestre, representado por el final de esta línea verde. Venus, que rota en sentido contrario al resto de los planetas, aunque su eje de rotación apunta casi en la misma dirección que Mercurio. Marte, cuya inclinación es de 25 grados, su eje apunta a algún lugar entre las constelaciones del Cisne y Cefeo. Júpiter, que al igual que Mercurio y Venus, su eje de rotación apunta al Dragón, muy cerca del polo norte de la eclíptica terrestre. Saturno, con una inclinación de 27 grados, apunta su eje muy cerca de la estrella polar. Urano es un caso especial, puesto que su eje de rotación se encuentra casi en el plano de su órbita y apunta a la constelación de Figo. Pero en algunos momentos de su desplazamiento orbital también apuntará hacia el centro del sistema solar, provocando que el Sol y el resto de los planetas interiores roten cerca de su polo norte celeste. Y para terminar, Neptuno, cuyo eje apunta hacia algún lugar entre las constelaciones del Cisne y Lira. Y con estos datos tan fascinantes termina este vídeo. Esperando que tu espíritu no se haya vaciado, me gustaría conocer tu opinión sobre este tema. Y por supuesto, no te pierdas el próximo episodio de Sciensorama.